mini, una mini introducción al curso, y para eso yo este año en general, para todos los cursos que he dictado, opté por la imagen que ustedes ven ahí al frente, que es una obra de arte de Dolores Mendieta, que habla sobre una palabra que para mí es muy relevante en la actualidad, relacionada o relativa a lo que estamos pasando, a lo que nos vemos enfrentados con la pandemia, que nos vemos enfrentados en el día a día desde el estallido social y que nos ha generado tener que cambiar mentalmente muchas cosas que nosotros antes creíamos ciertas, creíamos normales. En el fondo nuestro mundo cambió, y ese cambiar uno tiene que tratar de expresarlo en alguna palabra, ¿ya? Y yo, para empezar, entonces elegí esa palabra, y esa palabra se reflejaba en el nombre del cuadro que ustedes ven ahí al frente, que se llama apapachar. Así se llama el cuadro, apapacho. ¿Alguno de ustedes me podría decir qué es apapacho? Viene de la... Acariciar con el alma, creo. Un Súper. abracito. Un abracito, pero no es un abracito cualquiera, ¿cierto? Como dijo su compañera, es un No, especial. viene desde adentro, ¿cierto? Que si uno trata de buscarlo en la lengua española o en la lengua inglesa, no lo va a encontrar. Es un abrazo que yo creo que más de algunos de ustedes, todos probablemente, han tenido ese abrazo que como que llena el corazoncito, que los hace sentir mejor en el fondo, ¿ya? Entonces es abrazar con el alma, si uno pudiese traducirlo al español, como bien dijeron. ¿Por qué elegí esta palabra? Porque antes que el curso de farmacología, yo necesito que ustedes en este semestre hagan un apapacho a ustedes mismos. Cuídense, protéjanse, protejan su salud mental, protéjanse a ustedes mismos, protejan su familia, protejan sus amigos, protejan lo que ustedes son, su núcleo, no hija, su núcleo, su ser en el fondo. Porque estamos en una situación que es súper compleja para todos, o sea, no solo para ustedes, sino que para mí, para su hermano, para sus primos, para su abuelita, para el vecino, hasta para los perritos que están en la calle, ¿ya? Entonces, por lo mismo les pido que para poder iniciar esta clase o este curso, piensen en esa palabra. Hay que apapacharse, hay que quererse, hay que abrazarse con el alma, y hay que abrazar a los demás con el alma para que nos permita salir victoriosos de esto, ¿ya? Y a lo mejor salir victoriosos puede no ser el curso, a lo mejor salir victorioso puede salir con un conocimiento nuevo que no tiene nada que ver con fármaco, o tiene que ver con un amigo nuevo, o con proteger a alguien de la familia. Entonces yo elegí esta palabra porque creo que en este año en particular nos entrega una visión de cómo debemos cuidarnos a nosotros mismos, ¿ya? En general, durante todo el semestre yo les voy a estar poniendo obras de arte, cuadros, palabras, etcétera, porque yo creo que la palabra obra milagros ya produce cambios en los seres humanos, ¿ya? Así que, eso, chicos, partamos por eso. Partamos entonces porque para empezar este curso hay que querernos mucho y hay que respetarnos mucho, y tiene que uno saber hasta dónde parar, cuándo preguntar, cuándo detenernos. Espérame, cielo. Espérame, mi amor. Cuándo detenernos y cuándo poder reiniciarnos. ¿Ya? Por eso les digo, si ustedes sienten que están en colapso, díganmelo, lo armamos, lo arreglamos. De alguna manera lo podemos poner en práctica. Toma, hija. ¿Ya? Entonces, ahora viene la parte fome. Pues lo primero era la papachar, que era la parte entretenida. ¿Ya? La parte fome. La parte fome es que este curso tengo que evaluarlo durante el semestre por razones obvias, porque ustedes tienen que aprobar de alguna manera. No los puedo aprobar a todos con iguales consideraciones. Puede que los apruebe a todos, sí, pero no los puedo aprobar con la misma nota, ¿ya? Porque el sistema gubernamental me obliga a ponerles nota. Así que para contarles, nosotros durante el semestre tenemos que lograr tener un 100% de evaluaciones, las cuales se dividen en 5 notas, ¿ya? De esas 5 notas, 4 corresponden a lo que yo llamo notas de cátedra, y que vale el 80% de su curso. Y un 20% corresponde a lo que yo llamo nota de seminario o taller, y corresponde al 20% del curso, ¿ya? En general, las notas de cátedra yo se las subo directo al sistema de gestión curricular, ¿ya? Así que en el fondo ustedes y solo ustedes pueden ver su nota. Yo nunca me demoro más de un día, 2 días máximo, salvo que esté enfermo o algo por el estilo, en subirle las notas, ¿ya? Las pruebas son de alternativas A, B, C, D, pero a veces vienen con pillería. O sea, a veces viene verdadero y falso, a veces viene a reconocer la palabra correcta e incorrecta, y a veces viene escribir pequeñas frases o líneas. En el peor de los casos puede tener que hacer algún dibujito por ahí, ¿ya? No es el 100% de la prueba, es una cosita por ahí que me sirve a mí para evaluarlos a ustedes con un extra, para ver otras aptitudes, ¿ya? Y el taller o seminario los vamos a hacer solo los lunes, no son todos los lunes, el plan de clase ya está en el Educandus,
Y en general la idea del taller es no molestarlos, porque yo encuentro que tener una clase, y perdonen que se los diga, pero tener una clase un día lunes de 6 a 8 de la noche es mortal. O sea, no tiene nada que ver con apapachar. Así de simple. Entonces, en ese sentido, yo prefiero que los días de taller, nosotros, yo o algún otro profesor que le toque, le subimos una mini guía, una encuesta, un trabajito, y ustedes lo hacen tranquilos en su casa, se les da una cantidad de horas que ustedes me especifiquen previamente, y después se cierra el horario, suben su trabajo educandos, y yo lo corrijo, ¿ya? No tiene por qué ser las 2 horas exactas, si ustedes necesitan 3, pueden ser 3, si necesitan 4, pueden ser 4, si necesitan media, puede ser media, ¿ya? Pero tenemos que llegar a un acuerdo. Así que en el contexto del seminario, yo les recomiendo que si ustedes se conocen un poco entre ustedes, puedan trabajar en grupos. Ojalá que de 4 personas, ¿ya? Ojalá. Si no se puede de 4, de 3, si no se puede de 3, de 2, ¿ya? Y para eso les voy a pedir que una persona del curso general sirva como juez del diablo, o sea, sirva como delegado, y el delegado me mande un correíto y me diga, profe, yo soy el delegado, y el delegado me va a servir como un ente comunicador, ¿ya? Entonces el delegado me manda los grupos que ustedes armaron y así yo estoy preparada para saber cómo los voy evaluando por grupo, primero. Segundo, el delegado yo le entrego mi número de teléfono personal, porque no se los puedo entregar a todos obviamente, le entrego mi número de teléfono personal, cosa que cualquier cosa o urgencia que haya en algún momento, él me pueda advertir y lo podamos corregir. Ejemplo clásico, se cortó la luz, estamos en plena prueba y se cortó la luz en un sector de Talca. Entonces él me avisa y lo que vamos a hacer es detenemos la prueba o bien a ese grupo de personas le damos más tiempo para que desarrolle su prueba, por ejemplo. ¿Ya? La idea es tratar de llegar a un acuerdo o tratar de ayudar a cualquier problema que haya en el intertanto. ¿Ya? Lo mismo si tienen alguna pregunta, profe, sabe que necesitamos una hora, qué sé yo, de ayudantía. Vale, yo se las doy, nos organizamos. Entonces, para eso necesito un delegado, así que ustedes entre ustedes se conocen mejor que yo, elijan un delegado, desígnenlo y que se comunique conmigo lo antes posible para ir mandándoles el material. Necesito que por afinidad se coloquen de acuerdo en grupos 2, 3 o 4, duplas, tríos o cuartetos, y me lo informen para que quede ordenadito para el trabajo de taller. Y 3, me informen ustedes como curso si ustedes prefieren que los talleres duren solo 2 horas y se acabó, o ustedes prefieren que les den un tiempo 4 horas, 6 horas. Yo no les daría 6 horas, eso sí, porque no, netamente porque no quiero que se acuesten a las 12 de la noche. Pero la idea central es que tratemos de que los lunes no estemos pegados a una pantalla forzando la vista a las 6 de la tarde, porque es insano, ¿ya? O por lo menos yo lo pienso así. ¿Consultas hasta ahí, chicas? Chicos, chicas. No sé si tengo chicos. Profe, hay una en el chat. Entonces, ¿Hay un chico? No escuché. no, hay cinco varones en nuestro curso. Ah, ya, muy bien. Ya. Mil disculpas entonces Sí. si ofendí a alguno de los jóvenes. Y bueno, la Paula Catalán pregunta por el chat si los grupos tienen que ser por sección. ¿A qué se refiere? Nosotros no, tenemos solo la sección A. Solo somos una sección. Según lo que tengo yo entendido. No sé si ustedes tienen algo otra información. No, profe, Sí, profe, somos solo una. Son solo una. Entonces, los grupos elijanlo ustedes por afinidad solamente. Ustedes me Ya, dicen. profe, y yo tenía otra duda. ¿Mm? Entonces, el lunes es para lo que corresponde a los talleres y el seminario, ¿cierto? Como sale Sí, pero no siempre. entre paréntesis seminario. Sí, es que la palabra seminario es netamente por un asunto técnico de la universidad. La universidad no le llama taller, le llama seminario. Ah, En fin, porque taller yo ya, lo ya. entiendo, porque el taller es una cosa física. Se supone que ustedes deberían ir a los laboratorios, pero estamos online. Entonces, no es un taller, es un seminario. ¿Ya? Es taller o seminario, como bien ahí me corriges tú, pero es solo los lunes que están marcados en el plan. Si ustedes bajan el plan de clase, está clarito que el lunes ustedes tienen esas evaluaciones. Las pruebas son siempre los lunes, excepto una vez, por si acaso, excepto una vez que corresponde a en octubre me parece que corresponde a un lunes feriado. Entonces, como el lunes feriado, la prueba se cambió para el viernes. Y lo otro, súper importante, si les topan las pruebas, mejor que me lo digan pronto, porque lo que podemos hacer es cambiarle la fecha de la prueba a una semana anterior o a una semana siguiente, porque también encuentro que es súper insano que tengan 2 pruebas el mismo día, ¿ya? Más que, insisto, farmacología es agotadora, entonces la idea es que no se produzca un problema más allá de el agotamiento propio del estudio, ¿ya? ¿Más consultas?
Ya, profe, entonces son los talleres los que valen 20%, no es que sea un seminario, porque yo al menos por los semestres anteriores, como que era diferente de talleres y seminario es como un trabajo más largo, de un mes, 2 meses, son los talleres entonces. No, son solo talleres, sí. Ah, ya, Sí, muchas sí, gracias. sí, pero por eso te digo, es netamente un asunto de vocabulario. Y lo otro es que en el sentido de las secciones, claro, cuando esto era físico, yo los tenía separados en 3 secciones, sección A, B y C. Pero porque ahora estamos online, estamos todos juntos en el mismo lugar, entonces somos todos sección A. No, no somos más, somos los mismos siempre. ¿Ya? Ya, lo otro, bueno, reglas tácitas. Para pasar el curso hay que tener las notas para pasar el curso, ¿ya? Para pasar el curso la regla es súper clara, que es la regla de la Universidad de Talca, y es que en el fondo tienen que tener un promedio ponderado en todas sus evaluaciones sobre 4, o en su defecto, si no les dio sobre 4, que den una prueba opcional, que es al final de semestre, que en la carrera de ustedes la tienen como examen, o sea, prueba acumulativa, ¿ya? Así que tratemos de no llegar a la acumulativa y que con el promedio de eso les dé en el fondo el promedio para aprobar, ¿ya? No es un examen como tal, pero al final es una acumulativa y la gente lo llama examen igual, ¿ya? Y que no cumpla con la normativa de la universidad, ya sea se los pille copiando, diciendo cosas que son impropias para la universidad, para el curso, etcétera, pudiesen ser causal de reprobación, que no haya obtenido el 3,95, que al final es el 4, en las pruebas ponderadas, también va a reprobar. Pero esto es como la normativa general de la universidad. Yo no tengo ninguna norma especial. Antiguamente la tenía, pero online es imposible tener normas especiales, ¿ya? También les combino lo siguiente. Yo sé que ustedes tienen un WhatsApp. Yo sé que cuando tienen prueba, lo más lógico es que uno con los nervios agarre el celular y pregunte, oye, la pregunta tanto, yo creo que es la A y otro no, sabéis que es la C, no, sabéis que en el libro sale esto. Es súper normal que eso ocurra, pero yo les pido, y esto es una cuestión súper personal desde lo interno, traten de hacer las pruebas ustedes, desafíense a ustedes mismos, traten de evitar esta copia, este plagio, que el otro me ayude, porque para ser honesto, no los ayuda a ustedes, ¿ya? Si ustedes logran tener el conocimiento, felicitaciones, preferible tener un conocimiento con un 4 a no tener ningún conocimiento con un 7, ¿ya? Porque al final, si ustedes no saben cómo funciona el paracetamol, después no van a poder administrar de manera adecuada el paracetamol. Estoy poniendo un ejemplo común, pero imagínense con algo más como, no sé, pues meperidina o otro tipo de anestésico o morfina. Entonces, eh, traten de aprender aquí, ¿ya? Porque si uno copia, pucha, la nota se la van a sacar igual bien, pero les va a quedar ese pequeño vacío en el conocimiento y eso después les puede jugar caro en 2 o 3 años más, ¿ya? Entonces ahí les pido honestidad absoluta, ustedes son profesionales de la salud, o sea, no son, pero van a ser profesionales de la salud, y yo creo que siempre lo más importante es la integridad, por sobre la calificación es la integridad. Entonces les pido por favor integridad. Yo sé que uno se pone nervioso, o sea, a todos nos pasa, y uno no está muy seguro de sus conocimientos, nos pasa, pero traten de hacerlo de manera personal, ¿ya? Además, ustedes ahí tienen sus cuadernos, sus notas, eso es parte del conocimiento. Si usted escribió su cuaderno, es lógico que usted pueda acceder a su información en el momento que usted la necesite, ¿ya? Si yo hablo de terceros en el fondo, ¿ya? Pero eso es un pedido personal porque la verdad es que yo no lo puedo manejar. Ahora, si yo noto plagio o copia directa, así obscena, lo más probable es que la primera vez les llame la atención y lo más probable es que la segunda vez, después de llamar la atención, si lo vuelven a hacer, entonces tengo que informar. Pero espero que eso no ocurra. A mí hasta ahora, en estos 2 años que llevo haciendo clase online, no me ha pasado que yo vea ni siquiera una vez plagio, ¿ya? Sí, sé que copian, pero traten de no hacerlo, ¿ya? Por favor. Ya, ¿qué otras cosas son importantes? Bueno, que las pruebas son obligatorias, pues, obvio, todos tienen que presentarse en la prueba en la fecha que está especificada en el calendario, al menos que las cambiemos porque ustedes me pidieron cambiarlas, ¿ya? Si no pueden presentarse en la prueba, ustedes tienen que justificar la no presencia, ¿ya? ¿A qué me refiero con justificar? Me refiero a documentos válidamente legales. Fui a un médico, súper,
Si fue un médico, tendrá un bono, tendrá una receta, tendrá un documento de asistencia, no sé. Con eso a mí me basta, ya no necesito nada al otro mundo, ni que esté timbrado por nadie, nada por el estilo. Sí, necesito que me avisen con antelación, porque obviamente eso implica que después hay que ordenarse en el horario para tomar la prueba de la persona, ¿ya? O sea, que en el fondo atrasa el sistema. Pero si está enferma o tiene un problema mayor, o qué sé yo, viene la PDI o algo por el estilo, y no puede tomar la prueba, no puede nomás. De alguna manera lo solucionamos, ¿ya? Ahora, si tiene una segunda falta, habrá que ver cuál es el motivo por el cual faltó 2 veces, y eso ya implica que se tomen decisiones desde la escuela, ya no yo. Ahora, si falta 3 veces, le voy a poner nota 1, porque nadie puede faltar tantas veces, solo tenemos 4 pruebas. Así que no puede faltar 3, no, que me quedaría sin poder evaluarlo, ¿ya? Y lo otro es que según la normativa de la universidad, lo ideal es que ustedes se justifiquen dentro de las primeras 48 horas. No siempre se puede, y yo lo voy a entender cuando no se pueda, ¿ya? Basta con que me comuniquen, y por eso es tan importante la figura del delegado acá, porque si efectivamente hubo un problema, yo puedo resolver el problema en ese momento y llegamos a una solución, ¿ya? En general yo no soy muy estricta en ese sentido, pero sí respetuosa, y respetuosa con ustedes, y por lo tanto espero que ustedes sean respetuosos conmigo, ¿ya? ¿Qué otras cosas? Este era cuando estaba en clases, por si acaso, pero en general la asistencia uno espera que esté, pucha, mínimo un 25% del curso, ¿ya? Para que se pase la información entre ustedes. Ustedes son 45, si no me equivoco, 46 por ahí. Entonces, uno espera mínimamente que se conecten unos 10 alumnos, ¿ya? Si no se presentan esa cantidad de alumnos, yo cierro la sesión porque entiendo que están ocupados, y reevaluamos una nueva fecha, o la sesión se da por pasada y yo les subo un video, ¿ya? Yo no los voy a dejar así como en la oscuridad, eso no existe, ¿ya? Lo que sí es que la información se evalúa, obviamente, pero se evaluará, les subiré un PPT, les subiré un video, les subiré algo, pero por favor, respeto, avísenme, profe, sabe que no podemos, porque tenemos muchas cosas que hacer, no vamos a poder asistir a esa clase. Ok, la recalendarizamos, de alguna manera la arreglamos. Insisto, respeto mutuo, ¿ya? Ahora, en cuanto al estudio del curso, los libros que más se usan son el que ustedes ven ahí atrás, que es Farmacología Humana según Jesús Flores, es de farmacología clínica. A mucha gente no le gusta a este nivel de la carrera, porque como es clínica y todavía no han visto tanta clínica, de repente complica un poco la lectura, pero el libro como libro es muy bueno y les va a servir a futuro cuando estén en sus prácticas profesionales. El segundo libro que nosotros utilizamos, el que está acá en moradito, ese está en la Universidad de Talca, lo pueden bajar capítulo por capítulo desde la biblioteca en PDF, ya que es el Farmacología Básica y Clínica. Es un libro muy básico, pero tiene mucha química y bioquímica. Entonces, si a uno no le gusta tampoco mucho ese lenguaje, puede que sea un poquito confuso, ¿ya? Y el otro es el que está acá al frente, que es el Goldman and Gilman, que yo se lo subí como libro de referencia, porque justo tengo el PDF. No se los lean completos, por favor, ya, eso no les estoy pidiendo eso. Les estoy pidiendo que tengan el libro para que ustedes lo usen como un lugar donde poder acceder cuando haya información que no tienen, ¿ya? Porque ustedes, no sé si ustedes saben, pero Wikipedia miente, entonces ustedes no van a ir a Wikipedia a buscar información. Si ustedes necesitan saber algo, utilicen estos libros, ¿ya? Por eso es que yo, Profe, el primero se los dejo ahí disponible, díganme. que yo, o sea, en la mañana, por ejemplo, cuando me metí a Educandos, vi el libro disponible, no lo descargué, pero ahora cuando me metí no lo veo por ninguna parte. Es que yo estaba arreglando la Educando para dejarlo bonito, así que a lo mejor Ah, ya, la esperamos entonces. estábamos anotando, me voy a anotar aquí y subirlo. Ya, profe. Sí, es que la mañana estaba todo desordenado y yo encontré que estaba muy feo, entonces como que me puse a despejar información y tengo que haberlo borrado sin querer. Les pido disculpas. Ah, Luego, ya, profe. los links de clase siempre están en el primero, cuando uno abre la primera, ahí siempre van a estar los links de clase. Hay una profe que le gusta mandarlos como aviso, así que ahí está pendiente cuando les toque con esa profe, que es la profe Trinidad, que les toca como en 2 semanas más, pero igual les llega su correo de alguna manera. Pero si no, los links siempre van a estar ahí disponibles para las clases. El libro lo voy a ver al tiro y lo subo, así como estaba subiendo de hecho ahora esta pequeña clasecita, para que ustedes la tengan disponible. Insisto, no es una locura, no quiero que se lean el libro de pe a pa. La idea es que traten de ver algunos capítulos que sean de refuerzo y de apoyo, porque hay materia que es más enredada una que otra, entonces les sirve como para desenredar la madeja. Y si ustedes me preguntan, profe, ¿sabe qué? Yo no sé cuál leer mejor. ¿Cuál me recomienda usted? Yo les voy a responder porque no tengo ningún problema en informarles, ¿ya? Y lo otro que yo les recomiendo personalmente es eso que está ahí atrás, que está en rojo, pero está en rojo cuando es libro, porque en realidad yo les recomiendo que lo bajen la app en el celular, ¿ya? Que es el Vademecum. Ustedes
quieran o no quieran, van a tener que tener el vademecum en la mano, ¿ya? El vademecum es una especie de diccionario de fármacos, ya no es más que eso, ni menos. Es súper simple, no es que no tenga errores, pero en el fondo como es simple, hay información que no tiene, no es tan profunda, pero tienen la suerte de que cuando uno hay un medicamento que uno no sabe ni cómo se escribe bien, o como, cuál es la función así como rápida, oye, ¿de dónde estaba? ¿Cuál era la clasificación? Entonces el vademecum, uno lo cliquea ahí en el celular, en la app, y les aparece, ¿ya? Por eso se los recomiendo. Ahora, si ustedes me preguntan cuál versión, la versión española es la más sanita, ¿ya? La versión chilena es muy chiquitita, tiene muy poca información, y la información inglesa es gigantesca y de repente uno se puede perder en un mar de información, ¿ya? Entonces yo recomiendo la versión española de esta aplicación, y les va a servir, y es más, les va a servir más adelante, cuando ustedes estén en la clínica y tengan su celular metido en el bolsillo y lean lo que dejó el médico, qué sé yo, el médico dejó, ya, estoy inventando, déjenme inventar uno que sea como raro, les dejó fentanilo. Entonces, ¿pero qué es el fentanilo? Entonces ustedes toman celular, va a tener con fentanilo. Le dan fentanilo, un derivado de la morfina, 10 veces más potente que inhibe los receptores MU. Y como ustedes van a haber pasado por esta materia, van a decir, el médico no se los debió haber dado. O, mi paciente es paciente oncológico, por ejemplo, ¿ya? Entonces yo les recomiendo que tengan este librito a mano, ¿ya? No lo compren, no compren la app, no gasten plata en eso, por favor. Gasten plata en otras cosas, como en comer helados, ¿ya? Docentes, quien les habla, la misma chascona de siempre, me van a ver con diferentes looks, pero nos vamos a ver todo el semestre, ¿ya? Que soy entonces la doctora Jessica Zúñiga, quien coordinó el módulo y que siempre estoy ahí para ustedes. También nos va a ayudar el profesor Daniel González, que él es del ámbito cardiovascular, la doctora Trinidad Mariqueo, que es del ámbito control del dolor, que es súper importante en el embarazo y en el parto, y también vamos a tener a la doctora, candidata a doctor, Whitney Venturini, que ella es experta en hemostasia, en todo lo que es coagulación, hemorragias, etc. ¿Ya? Y por ahí nos va a acompañar otro profesor, pero en una clase que es sobre arritmias, ¿ya? Nuevamente, cualquier duda, cualquier consulta, ustedes se pueden dirigir directo a sus profesores, pero si no quieren, les da lata, no les entendieron, avísenme, yo lo soluciono, ¿ya? Yo me empodero con mi curso, así que si hay que ayudarlo, yo los ayudo. Ya, hasta ahí, bases. ¿Preguntas? Sí, profe, Dígame. con respecto a los grupos, ¿podría ser hasta 5 o hasta 4? Que no le escuché bien antes, si había el límite era 4, se podía de 5. O sea, traten de que sea de 2, de 3 o de 4. Traten, hagan el intento de que sea de 4. Si Ya, y me si no llega, podemos, es que eso, porque si me llega a quedar un grupo, una persona fuera, ya ahí les voy a dejar que sea de 5, pero es que va a haber un grupo de 5, a eso me refiero, no pueden ser todos los grupos de 5. ya, Hagan el intento, por favor hagan el intento. ya, profe. Pero si pueden ser si son 5 pueden ser 3 y 2, mírenlo, miren por el lado amable. O si no, averigüen si alguien más quiere ser de 5, y si nadie más quiere ser de 5, ustedes son el grupo que queda. ¿Ya? Ya, estimados. Entonces, vamos a partir y de ahí, o sea, con la clase de hoy, porque en realidad todo lo demás era solo introducción, vamos a hablar de historia de la farmacología y cerramos por hoy y nos veríamos el día viernes ya con farmacología como tal. Por si acaso esta materia que voy a pasar ahora entra en la prueba, ¿ya? Así que no me pregunten si, profe, entra en la prueba, siempre entran en la prueba, ¿ya? Para que sepan la respuesta de hoy. Ya, lo primero, para entender la farmacología tenemos que comprender que el tratar, curar o apoyar al otro en su molestia o en su dolor es una práctica tan humana como la humanidad misma, por así decirlo. O sea, desde el momento que el ser humano es racional, una de las pruebas que tiene en su razonamiento es la capacidad de proteger al otro. Por lo tanto, yo recuerdo perfectamente una frase dicha hace algún tiempo atrás por un científico que decía: las armas o la que esté afilada a la punta de una lanza no me habla a mí de evolución. A mí de evolución me habla el que un hueso fracturado haya sido reparado, ¿ya? Porque me habla de la consideración, de la conmiseración y del querer ayudar y tratar, ¿ya? Entonces la farmacología es tan antigua como todas las prácticas humanas que ustedes conocen evolutivas, ¿ya? Y en ese contexto, la farmacología ancestral, por así decirlo, que todavía se mantiene en algunas partes del mundo, se basa más que nada en el conocimiento de la naturaleza, ¿ya? Y por lo tanto uno no debe desdeñar el conocimiento de la naturaleza pensando que la mayoría de los fármacos que ustedes conocen hasta ahora
son derivadas de este conocimiento ancestral, ¿ya? Por ejemplo, ustedes tienen ahí una plantita que, de hecho, me parece, no sé si ustedes vieron Harry Potter, pero se parece a la raíz de la mandrágora, ¿ya? ¿No ven el monito que está ahí o no? Este que está aquí. Y falta que llore nomás. Falta que llore nomás. Bueno, yo les comento que es un derivado de la raíz de la mandrágora y, entre comillas, en la creencia antigua, como tenía esta forma medio fetal, etcétera, se creía que si la mandrágora, a la luz de la luna, por así decirlo, estaba calma o tranquila, ellos de verdad creían que lloraba, ¿cierto? Entonces estaba calma y tranquila, podía transmitir esa calma y tranquilidad a la persona que tomaba la infusión. Por eso es que había que sacarla en la oscuridad, no molestarla, había que ser muy cuidadoso para que no se alterara, porque si la raíz se alteraba o se estresaba, entonces el producto, la tisana que iba a entregar, iba a estar estresada, ¿ya? Bueno, derivado de esto, de las mandrágoras, sale un fármaco que es muy utilizado en la clínica actual, que es la atropina, ¿ya? Después la vamos a ver más adelante, pero la atropina es un inhibidor de la vía autonómica, ¿ya? Y lo que hace, entre otras cosas, que produce midriasis, produce inhibición de la salivación, o sea, hace que la lengua se seque, produce cansancio, o sea, como que, no cansancio, es como un relajamiento mental y periférico, y en el fondo hace que uno se disminuya el estrés, por así decirlo, ¿ya? La verdad es que no se utiliza para eso en la actualidad se utiliza mayoritariamente para salvar a las personas de ataques al corazón cuando se requiere aumento de la respuesta cardíaca, ¿ya? Pero eso lo vemos con calma, solo para contarnos que desde una planta podemos tener un fármaco puro que tiene una actividad farmacológica aceptada actual, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de la raíz del ruido árbol, donde dirá, eso es como homeopatía, po. Y la homeopatía, yo a nadie le creo a la homeopatía, yo tampoco le creo. Pero hay cosas que uno tiene que ser respetuoso, decir, ok, desde estos fármacos, las antiguas creencias ancestrales nos entregaron todo ese conocimiento a la actualidad, ¿ya? Lo mismo pasa con un montón de fármacos más, por ejemplo, con el opio, con la Profe, efedrina, dígame. ¿qué es la homeopatía? ¿Lo que nombró? Homeopatía. La homeopatía es una rama de la farmacología donde se cree que todos los fármacos tienen una raíz natural. O sea, en el fondo la medicación que se da homeopática tiene que tener un origen natural, ya sea planta, ya sea polvo o extracto, o ya sea, por ejemplo, derivados animales que existen, ¿ya? Y en la actualidad no queda mucha homeopatía, pero si uno va a estos grupos, por ejemplo, a las farmacias indígenas, aquí en Chile hay farmacias mapuche, esos son consideradas farmacias homeopáticas, ¿ya? Que significa que son farmacias que basan su conocimiento en la naturaleza, ¿ya? Y por lo tanto no tienen regulación del sistema de salud, y solo se basa en el conocimiento ancestral. El punto está en que mucha gente dice, oye, pero eso puede ser malo, pues, porque en realidad no tiene conocimiento, no tiene ciencia por detrás, solo este conocimiento de los ancestros, etc. Entonces hay mucha gente que rechaza la homeopatía por lo mismo. Pero yo siempre digo, o sea, no necesariamente podemos rechazarla, porque ellos tienen el conocimiento que nosotros después científicamente logramos probarlo, ¿ya? Entonces, no estoy diciendo que se le aplique o ya, no. profe. ¿Se entendió? Sí, súper. Ya. Entonces, nosotros en esta clase vamos a hablar de lo que se llama la farmacia alopática, que es la farmacia científica, la farmacia regulada, etcétera, ¿ya? Pero eso no significa que no existen otros tipos de farmacias. Y es por eso que parto con la historia explicándoles que todo nace en esta farmacia del medio, de lo que uno tiene alrededor. Uno tiene alrededor plantas, semillas, agua de lluvia, agua de luna, no sé, por inventar algo. Y de ahí nacen en el fondo todas las prácticas farmacológicas. De hecho, existen textos tan antiguos como en la cultura egipcia, donde sale perfectamente cómo hacer una infusión, ¿ya? Y cómo hacer desde las infusiones cadavéricas, que era para preservar el cadáver, hasta hacer infusiones para evitar la infección de una herida en una fractura de hierro, por ejemplo, ¿ya? Y si uno se quiere ir más así como a Latinoamérica, ustedes ven aquí el tipo, que es una especie de cuchillo sacramental, que era de oro puro, ¿ya?
y que se utilizaba para rebanar o seccionar pedazos de cabeza que estuviesen tan infectados, o cuando se creía que la persona, que estamos hablando del Imperio Inca, cuando se creía que la persona estaba infestada por otros tipos de espíritus, ¿ya? Entonces, mucha gente creyó por mucho tiempo que este cuchillo que ustedes ven acá era para degollar, o sea, era para matar, pero la verdad es que no era para eso, la verdad es que era para hacer cirugías, y la gracia es que la hacían solo en oro, y por mucho tiempo se creyó que era porque tenían mucho oro, y no, la verdad es que lo hacían solo en oro porque el oro es estéril. Entonces permitía que los cortes fueran cortes estériles y permitieran entonces evitar la sobreinfección de estas heridas, donde yo quería, por ejemplo, curar una infección en el cuero cabelludo, ¿ya? Entonces, este conocimiento ancestral nos sirve a nosotros, nos otorga información suficiente y necesaria como para actuar sobre la medicina actual, ya que nosotros conocemos. Ahora, si uno también quiere irse en otros contextos, acá al frente nosotros tenemos el código de Hammurabi, donde uno, dentro del el código de Hammurabi era una tabla, por si acaso, preasírica, gigantesca, era un monstruo gigantesco, donde estaban todas las leyes del pueblo, ya de ese pueblo. Y dentro de las leyes de ese pueblo estaban las prácticas médicas. De hecho, es el código médico más antiguo que existe en la Tierra, ¿ya? Y habían normas de cómo tratar a un paciente y sanciones por el maltratamiento, o sea, por la negligencia. Y de ahí nace la frase que ustedes ven ahí al frente, que dice que si un médico en la tradición de ellos, por si acaso, ha realizado una intervención ocular y el enfermo ha perdido el ojo por culpa de la negligencia en el fondo, al médico se le amputará la mano. Yo no sé si ustedes conocen esto en un dicho actual. ¿Si alguien lo identifica con algún dicho actual? Como el de ojo por ojo. Exactamente, ojo por ojo, diente por diente, ¿ya? Efectivamente, ese dicho actual nace de este código Hammurabi, y el ojo por ojo, diente por diente está asociado a la práctica médica, en el sentido de que, nosotros ahora lo usamos con otros factores, obviamente, pero en el sentido explícito de que uno debe hacer siempre el bien, y siempre debe hacerlo de la mejor manera posible para no causar daño al otro. Y si tú lo causas, tienes que pagar con lo mismo que tú hiciste ese daño, ¿ya? Mínimamente, ¿ya? Entonces, para que ustedes vean que estas prácticas son tan antiguas y nos heredan, en el fondo, el conocimiento que manejamos ahora. Ahora, yo no quiero aburrirlos con esto, yo podría ver toda la historia de la farmacología, pero no es la idea. Pero para que se hagan una especie de cuadro temporal, comentarles, por ejemplo, que tenemos a Dioscórides, ¿ya? Que era de la época griega, junto con Galeno, que son conocidos como los padres de la farmacología, ¿ya? Dioscórides en particular es conocido como padre de la farmacología, porque este hombre lo que hizo fue que escribió el primer tratado de farmacología del mundo, ¿ya? ¿A qué me refiero con tratado? El caballero iba, buscaba plantitas, separaba la hoja de la raíz del fruto y la pegaba en su cuaderno, en su libro, digamos, y al lado ponía los usos que tenían para que cualquiera que supiera del área entendiera qué planta usar y cuál no, para que la pudiéramos identificar de muy, muy buena manera, ¿ya? Y por lo tanto el primer libro de farmacología se lo debemos a Dioscórides. Por otro lado tenemos a Galeno, históricamente, si ustedes lo buscan en internet, van a encontrar que Galeno en realidad hizo bastantes cosas poco positivas para el ámbito de la salud, ya que en parte fue él el culpable de la época oscura, pre-edad media, del conocimiento, pero nosotros en farmacología le tenemos que dar un agradecimiento especial a él, porque Galeno, dentro del conocimiento que él tenía, explicó que las medicinas o la droga o el fármaco que se entregaba a los pacientes tenía que venir limpio, o sea, no era posible que tú sacaras la hojita de ahí del pasto y se la dieras inmediatamente al paciente. No, había que limpiarla, había que hervirla, había que asegurar que estuviera estéril. Además de eso, había que darla en dosis. Yo no podía darle un montón de hojas o una tisana llena de hojas adentro, porque eso podía ser malo para el paciente, ¿ya? O si le iba a dar algún tipo de carbono o algo por el estilo, tenía que tener una dosis. Y eso, dos cosas juntas, le llevó a Galeno a decir, oye, pero es que además tiene que estar envasado, o sea, tiene que estar limpio, tiene que estar estéril y tiene que tener una dosis óptima para mi paciente. Y por lo tanto, él creó lo que nosotros conocemos en la actualidad como farmacia galénica, que no es nada más ni nada menos todas las farmacias que ustedes conocen, Farmacia Ahumada, Cruz Verde, Socorro, etcétera. Todas esas farmacias son farmacias galénicas. ¿Por qué? Porque todo lo que a ustedes les venden viene limpio, viene estéril, viene cerrado y viene con dosis, y viene con su nombre, ¿ya? Entonces, eso lo entregó Galeno y fue la primera persona que dijo,
Esa es la manera adecuada de administrar un medicamento, ¿ya? Me salto toda la Edad Media y la época oscura y entro al pre-Renacimiento y me encuentro con Paracelso, que yo lo amo, ¿ya? Que es el padre de la alquimia. Paracelso es un médico, que en esa época eran médicos, químicos, bioquímicos, farmacólogos y todo, ellos lo hacían de todo. Y Paracelso se lo debemos agradecer a que él por primera vez acuña una frase que nosotros hasta el día de hoy ocupamos en farmacología, que significa o se traduce desde el latín al español como la dosis hace el veneno. Nada es veneno a bajas dosis y a altas dosis todo es veneno, ¿ya? ¿Por qué es importante esta frase? Porque hay que entender que todo lo que uno cree que es seguro para un paciente, si el paciente lo consume en dosis altas, siempre va a ser tóxico, ¿ya? No existe ningún fármaco seguro o inocuo. Todo depende de la dosis. Y por otro lado, si yo le doy al paciente menos dosis de la que necesita, la acción no va a ser la adecuada. Por lo tanto, ahora no solamente estamos hablando de la dosis, sino que además estamos asegurándonos de que sea una dosis que no mate o no dañe a mi paciente, pero que además sea efectiva, ¿ya? Y Paracelso nos entrega esa información. También ustedes pueden encontrar a Paracelso en Harry Potter, por si acaso, ¿ya? Y si nos vamos a la época más moderna, vamos a encontrar que la farmacología actual moderna, el padre de la farmacología es el señor Buchheim, que en el fondo él ya nos habla del juicio y el razonamiento en el paciente. O sea, nosotros tenemos que saber tratar al paciente con el fármaco adecuado para él y no estar probando y probando y probando y por si acaso, sino que tenemos que tener un juicio, un razonamiento y saber cuál es el medicamento adecuado. Y además en esa época se separa la farmacología de la medicina en el entendido de que uno tiene que ser experto en el conocimiento de los fármacos y el médico tiene que ser experto en el conocimiento de las patologías o las enfermedades. Y por lo tanto aparecen por primera vez las farmacias, ¿ya? Él no es el padre de las farmacias, pero sí en esa época empieza a aparecer el concepto de farmacia. Ahora, si uno quiere ser más actual, pucha, hay información ahí de sobra. Pero por ejemplo, les puedo contar una historia que es bien, no sé si divertida, pero para mí tiene su lado de humor negro, que es la historia de la heroína, ¿ya? La heroína es una droga que, o sea, era un fármaco en realidad, era un fármaco que fue comercializado por Bayer, ya es un derivado de la morfina, que si ustedes saben, no sé si ustedes saben, pero en la actualidad es considerada una de las drogas duras más difíciles de controlar en la población, ya que produce muchísima adicción y muchísimo daño en el sistema nervioso central. La mayoría de los pacientes terminan muertos por sobredosis de heroína, ¿ya? Pero la heroína no siempre fue ilegal. La heroína, como les mencionaba yo, en plena época victoriana, era vendida como un fármaco por la farmacéutica Bayer. Ustedes yo creo que alguna vez habrán escuchado a Bayer. Pero si no han escuchado a Bayer, Bayer es dueño de la aspirina, ¿ya? Ellos tienen la licencia de la aspirina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bayer en una carrera por tener el poder de las farmacéuticas, uno de sus químicos descubre la heroína y la heroína tiene el poder, y lo tiene, siempre lo ha tenido, de calmar los dolores, incluso cuando son dolores, son fracturas graves, etc. ¿Ya? Y hace que el paciente se obnubile. Entonces ellos comenzaron a comercializar la heroína como la gran cura para el dolor en esta época, y la verdad es que les fue súper bien, porque la gente consumía, y como tiene un alto índice adictogénico, vendían como pasto, ¿cierto? Era cosa de tener plata nomás para poder volverte adicto a la heroína, ¿ya? El problema está que a finales de la época de 1800, los científicos de esa época empiezan a comprender que aparece una nueva plaga, una nueva epidemia que no existía antes, que es la epidemia del adicto. Hasta esa época existía la adicción, pero la adicción era como barrio bajera, era como nos separamos y la gente muy pobre es adicta al opio, es adicta, qué sé yo, a la hachís, pero la gente rica o pudiente con conocimientos no era adicta. Pero con la aparición de la heroína empezó a aparecer la adicción en los estratos sociales más altos, ¿ya? Y por lo tanto eso empezó a dar que hablar y Bayer empezó a perder sus acciones, por así decirlo, de esa época, y empezó a quebrar. Tenía una alta probabilidad de desaparecer producto de la venta de la heroína porque todos se le fueron contra Bayer. Entonces, justo en ese tiempo, Bayer tenía un prototipo de un medicamento para el control del dolor que era derivado del sauce blanco, que era conocido por los indios nativoamericanos como un tratamiento óptimo para el control del dolor, ¿ya? Los indios nativoamericanos daban la corteza del sauce blanco, lo hacían morder a la persona para que los jugos, los extractos, permitieran disminuir el dolor. Entonces Bayer descubre que esto es un derivado que es el ácido acetilsalicílico. Y
como estaban en quiebra por la heroína, Bayer, sin hacer ninguna prueba clínica, ni médica, ni nada, lanzó al mercado la aspirina, con la finalidad de poder, en el fondo, limpiar su honor, y sacaron la heroína del mercado, ¿ya? O sea, en realidad primero las vendieron las dos juntas y después terminaron sacando la heroína del mercado. Y eso generó que Bayer vendiera su gran producto, que hasta el día de hoy lo hace muy famoso, que es la aspirina. Ellos no tenían ni idea para qué servía, no sabían qué hacía. Lo único que sabían es que el extracto producía una disminución del dolor. Y lo vendieron así por muchos años, ya hasta que años después se descubrió que era trombolítico, que era inhibidor de COX-2, que era antiinflamatorio, etc. Pero años después, ¿ya? Entonces, para que ustedes comprendan que la farmacología está llena de estas cosas como extrañas, que son más bien políticas de repente, más que por la salud de las personas, ¿ya? En el caso de Bayer, le dio el palo al gato con la aspirina. Después, la heroína terminó de desaparecer completamente del mercado público hacia 1820, en realidad en la ley seca de Estados Unidos, que prohibió el uso de cualquier tipo de droga, y dentro de ellas la heroína. Y en esa misma época, Coca-Cola, todo el mundo pregunta, ¿la Coca-Cola tenía coca? Sí, pues la Coca-Cola tenía coca, se hacía con hojas de cocaína. En esa misma época, la Coca-Cola tuvo que retirar las hojas de cocaína de su receta y la reemplazó por el azúcar, que es igual de adictogénica, pero no es prohibida, para cambiar su patente desde fármaco, la Coca-Cola era un fármaco, era un medicamento, y pasó su patente a bebidas recreativas, ¿ya? Y le sacó la cocaína dentro de su componente, ¿ya? En realidad eran hojas de coca, no era cocaína, eran hojas de coca, ¿ya? Para que entiendan nuevamente que la historia es la historia. Pues miren, por ejemplo, ahí al frente que hay un comercial de, no sé si alguien ahí puede leer en inglés, pero la cocaína como cocaína ahora, ya no como hojas, se utilizaba en las pastas, en los chicles que tenían pasta de diente, para poder calmar el dolor dental de los niños pequeños. No sé si ustedes saben, pero el dolor dental, de la erupción dental en el niño pequeño, es muy dolorosa y hace que el niño esté muy ansioso. Entonces, unas empresas vendían compuestos con cocaína para que el niño se calmara, porque la cocaína calma el dolor. Y además logra otra cosa más, que el niño no esté inquieto, que el niño duerma y que la mamá sea feliz, ¿ya? Todo esto desapareció con el descubrimiento de las adicciones, y las adicciones como tal se habló de ellas a partir de la heroína, ¿ya? Para que ustedes sepan, antiguamente se vendían test de cocaína, test de heroína, vino, lo que ustedes quisieran, etcétera. Y de hecho, si uno busca y le pregunta a Freud era cocainómano, por si acaso. Si uno le pregunta a Freud en sus libros para qué servía la cocaína, él la encontraba como lo más maravilloso. Era para los trastornos gástricos, servía para las personas que tenían problemas de fuerza o cuando tenían cáncer, por ejemplo, o personas con reducción alimentaria. Servía como estimulante en la mañana, como cuando uno se toma un café, ellos se tomaban té de coca, ¿ya? Y también servía para tratar otro tipo de adicciones, como la adicción a la morfina o al alcoholismo, ¿ya? También servía como afrodisíaco. El punto es que la cocaína es muy, muy, muy tóxica para el sistema nervioso central, ¿ya? Para que ustedes se hagan una idea, a principios de 1900, aproximadamente 69 bebidas contenían algún tipo de extracto de coca. Y ahí es donde está la Coca-Cola que conocen ustedes, ¿ya? Obviamente la Coca-Cola no vende cocaína en la actualidad. Y si nos vamos así como ya más actual, no es tan actual en realidad, pero es actual de mi época, tenemos otros desaciertos de la farmacología que son también como con ribetes humorísticos. Y por ejemplo tenemos acá a Pfizer, que es la empresa que nos está entregando parte de las vacunas que estamos dando en Chile contra el COVID. Bueno, Pfizer hacia 1980, 1990, a sus científicos les pide buscar una droga que sirva para el control de la hipertensión, pero los pacientes que tienen angina, que tienen mucho dolor de pecho. Entonces, a raíz de eso, ellos descubren un inhibidor de la fosfodiesterasa E5, que permitía en el fondo disminuir el dolor y bajar la presión arterial, y ellos le llamaron sildenafil, que algunos de ustedes ya sabrán qué es el sildenafil, ¿cierto? El punto está que cuando ellos empezaron con el estudio de fase 2 y 3, que es el que estamos nosotros ahora con la vacuna, pero del sildenafil, se dieron cuenta de que los y las pacientes, porque esto fue muy genérico, presentaban efectos secundarios que eran bien interesantes, ¿ya? Los más comunes era que sufrían de dolor de cabeza, otros sufrían de indigestión severa, algunos sufrían de cambios visuales y dolores musculares, pero lo más importante era que en el caso de los varones, a los 15 o 20 minutos después de consumir el sildenafil, había un cambio importante en la función eréctil, ¿ya? Por lo tanto, promovía la función eréctil, y esta no disminuía hasta que no
había un cambio en el prodromo de eyaculación. O sea, producía un cambio notorio en la función. ¿Ustedes saben cómo se llama ese medicamento? Está ahí al frente, de hecho. Viagra. El Viagra, exactamente. Entonces, como broma que nosotros hacemos con los farmacólogos hasta el día de hoy es, si Pfizer no sabía que el efecto adverso del sildenafil era la erección hasta que se lo informó en fase 3 las personas, nosotros no sabemos cuál es el efecto de la vacuna que nos hemos inyectado hasta varios años más. Ojalá que no sea nada triste, eso sí, o que sea tan divertido como el Viagra, obviamente. Pero esto para que ustedes sepan o conozcan aciertos y desaciertos de la farmacología. Obviamente Pfizer le dio un bloom a esto y ellos hicieron, la empresa creció en sus acciones muchísimo con el Viagra porque descubrió un medicamento que soluciona un problema que no es menor, que tiene que ver con la sexualidad masculina. ¿Ya? Y en realidad el medicamento no sirve para tratar, o sea, sirve para tratar la presión arterial, pero es demasiado peligroso. Así que no se debe dar. Estos son como las humoradas. También tenemos otras que son un poco más tristes, ¿ya? Históricamente tristes, esto se los vamos a pasar más adelante, como el fármaco DES, ¿ya? Dietilestadiol, que es el padre de los anticonceptivos actuales y que de hecho se descubrió que era anticonceptivo porque producía infertilidad, ¿ya? Pero eso lo vemos más adelante, producía aborto, parto prematuro, y en las guaguitas mujeres que nacían de las personas que tomaban DES, quedaban estériles, o sea, cuando llegaban a su adolescencia eran incapaces de procrear, ¿ya? Así es como se descubrieron los anticonceptivos. En realidad, la realidad clínica, ya en la parte más hippie es como más dulce la historia que nos cuenta, ¿ya? Entonces la farmacología está llena de estas historias y por lo tanto uno siempre debe pensar que estamos en un campo que es inexplorado, que es cambiante, que a lo mejor la información que ustedes recibieron hace 4 años atrás ahora maduró, nos entregan más información o abiertamente se prohibió el medicamento, que me ha pasado mucho, que yo voy a pasar un medicamento y pum, leo el último boletín y ya se prohibió en Chile, así que ya no lo podemos pasar. O a veces pasa que se descubren nuevos medicamentos y tenemos que tener la mente abierta, ¿ya? Esto no es cuadrado, no es cerrado y nos va a permitir siempre buscar alternativas para tratar y curar a nuestro paciente. Entonces, en el fondo, la idea central, y aquí vamos cerrando un poco el capítulo, es que ustedes deben conocer una patología, ¿cierto?, para poder realizar un diagnóstico adecuado, pero el conocer la patología y realizar el diagnóstico adecuado no es nada más que el principio, es el inicio, en el fondo. Después hay que hacer algo con esto, y para eso entonces hay que hacer una terapia, ¿ya? Hay que buscar una terapia adecuada para tratar a mi paciente. Y al tratar a mi paciente voy a caer siempre en la farmacología, tarde o temprano, ¿ya? Sin desmerecer obviamente otras prácticas de tratamiento como lo son la cirugía, como lo son la radiación, como lo son la kinesiología. Pero en mi caso particular tiene que ver con la ingestión de agentes externos que permiten cambiar condiciones del paciente para mejorar, ¿ya? Entonces, ya a modo solo de explicación, yo todos los años esto lo leo textual, para que ustedes sepan como concepto que la farmacología no es nada más ni nada menos que una ciencia de la biología que estudia entonces las acciones y las propiedades de los fármacos, pero en el organismo, ¿ya? Y que por otro lado, la droga o el fármaco, que uno las llama indistintamente, aunque mucha gente cree que la droga es ilegal, pero no, las drogas son tan legales, el paracetamol es una droga, pero por una cuestión de jurisdicción, la gente tiende a pensar que droga es ilegal, ¿ya? Entonces podemos usar droga o fármaco, y fármaco tendemos a usarlo en el formato más coloquial con los pacientes, ¿ya? Porque si usted le dice, le voy a dar esta droga, el paciente se les va a asustar, ¿cierto? Pero la droga o fármaco va a ser toda sustancia química, perdón, que es capaz de interactuar con un organismo vivo, que en este caso va a ser sus pacientes, ¿ya? Desde el punto de vista médico, va a ser toda sustancia utilizada para tratar, para prevenir, para curar o para diagnosticar una enfermedad, ¿ya? Aquí lo único que no está incluido es para la eutanasia, ya que en Chile no está permitida la eutanasia y por lo tanto yo no les puedo pasar fármacos que generen eutanasia o muerte en el paciente, ¿ya? Por eso es que yo lo retiré de la lista, porque no les puedo enseñar. Y finalmente comentarles que cuando uno habla de medicamento, uno no puede decir indistintamente medicamento-fármaco, porque no es lo mismo, ¿ya? El medicamento es la sustancia medicinal, ¿ya? O la suma en el fondo de cosas que vienen dentro del frasquito del blister, ¿ya? Cuyas asociaciones o combinaciones se destinan al uso humano o animal. O sea, es lo final que recibe el paciente es un medicamento, pero todo medicamento se basa en un fármaco, ¿ya?
Entonces, a modo de ejemplo de lo que yo quiero que ustedes vean durante todo este semestre, es lo siguiente, que ustedes tengan la capacidad de reconocer un fármaco. Por ejemplo, aquí está el tramadol. Y de ese fármaco ustedes me pueden decir, profe, el tramadol es, como mecanismo molecular, un agonista puro, no selectivo. Eso lo vamos a ver en las próximas clases. ¿De quién? De estos receptores, el receptor mu, que es de morfina, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el tramadol? Es un agonista puro de mu. ¿Y qué significa que sea agonista puro de mu? Significa que a nivel celular va a producir el cierre del canal de calcio y va a producir una baja de AMP cíclico. Bueno, ¿y qué significa que produzca un cierre de calcio y AMP cíclico, cambio de AMP cíclico? Significa que a nivel tisular va a disminuir la excitabilidad, porque hay menos calcio, va a disminuir el impulso nervioso, porque hay menos AMP cíclico, y eso va a producir un efecto en mi paciente, que se va a llamar efecto farmacológico. Y el paciente lo va a sensar como una disminución del dolor y como una sedación. Entonces, después de haber pasado toda esta línea, uno puede decirme, profe, el tramadol es un sedante o es un analgésico, ¿ya? ¿Pero por qué? Por todo lo que yo acabo de explicar. Entonces, la idea es que ustedes durante el año vayan pudiendo llenar los cuadritos para cada uno de los fármacos que van conociendo. Yo siempre les dejo el mismo ejemplo allá abajo, que ejemplifiquen lo mismo con atenolol y con ibuprofeno, por si les sale la prueba. Uno nunca sabe, puede pasar que aparezca la prueba, ¿ya? O a lo mejor no en esta, pero en una más adelante. Pero netamente es para que ejerciten, ya busquen, lean, vayan al Mademecum, vayan a un libro y ejerciten. Y si no quieren esos dos, prueben con otro que les llame la atención. Busquen cuál toman ustedes, cuál toma la abuelita, cuál toma el tío, y busquen si pueden armar esta red. Yo sé que ahora no pueden, o les va a costar, pero si pueden, 7, ya, muchas estrellitas. Entonces, cerrando el capítulo, además de esto que acabamos de ver, lo segundo que quiero que veamos en el tiempo es que ustedes van a tener la capacidad de recetar medicamentos. Ustedes, o sea, en el fondo, ustedes no son entes quietos que ven como los demás hacen las cosas. Ustedes van a hacer cosas, ¿ya? Y ustedes van a tener la capacidad de recetar, porque dentro de la práctica clínica de la obstetricia está el tratamiento y la receta, ¿ya? Es una receta restringida, pero es una receta al fin y al cabo. Y yo no sé si ustedes saben, pero todos tienen recetas restringidas. Los médicos no tienen la misma cantidad de medicamentos que receta el odontólogo no tiene los mismos que el obstetra no tiene los mismos que el veterinario, ¿ya? Porque cada práctica requiere medicamentos propios para el tipo de clínica que practica, ¿ya? Y aquí solo mencionarle a ustedes que la ley por la cual nosotros nos regimos, el decreto sanitario, la ley está acá, mira, a ver si la puedo bajar, que aquí está. No está, no, la borré. Ya, pero es el decreto sanitario número 466, que es de 1984 y que fue modificado en 1912, ¿ya? Y generando los decretos 404 y 405, derivados de, ¿ya? Que permiten el control de drogas y fármacos en el país. Y este control nos habla sobre el bien recetar, ¿ya? ¿Por qué es el bien recetar? Porque para que ustedes se hagan una idea, en Chile el 34% de las recetas no cumple con la norma. Yo les voy a hacer un monito de la norma, por si acaso, una fotito más adelante. El 92% de las recetas no identifica al profesional de manera adecuada, o sea, ustedes no son capaces de identificarse de manera adecuada. Nombre completo, root completo, bien escrito, legible, dirección completa, lugar donde ustedes trabajan, etc. ¿Ya? A veces tienen errores técnicos, o sea, en el fondo, dosis mal dada, año mal dado, meses o días mal administrados. Y algunos tienen problemas que no explican la duración del tratamiento. Cuando uno trata a un paciente, tiene que decir por cuántos días quiere que el paciente tome el medicamento. 8 días, 15 días, un mes, a continuidad. Quiero que el paciente lo tome solo SOS, que es lo más común en el caso del paracetamol, ¿ya? Y finalmente tenemos cosas que son horrores farmacológicos, y que generalmente los errores o horrores farmacológicos terminan con un coste importante de vidas asociadas. El ejemplo más claro era un médico que hace poco escribió mal la palabra paracetamol y se entendía tramadol. Ya de hecho yo lo leía, salió en la noticia, se leía, y era un recién nacido, y la mamá fue a la farmacia como venía con receta, el farmacéutico le vendió el tramadol, y la mamá le dio la dosis del paracetamol pensando que era tramadol, o sea, del tramadol pensando que era paracetamol, y el niño entró en insuficiencia respiratoria y murió. ¿Ya? Entonces es un error que no debe ocurrir bajo ningún punto de vista. La receta siempre debe ser legible, ¿ya? Y para eso tenemos varias recetas. De hecho, parte de uno de los talleres va a ser receta.
Y las recetas son la receta médica simple, que es el típico papelito blanco, que tiene como la identificación, todos la han visto, y donde se receta, qué sé yo, paracetamol, salbutamol, etcétera, ¿ya? Después tenemos la receta magistral, que en general la usan mucho los dermatólogos, que es una receta que tiene todo lo que tiene que tener el medicamento adentro. Tantas sales, tantos componentes, tantos narcóticos, etcétera. Ya no se utiliza tanto en la obstetricia. Después tenemos la receta médica retenida, que es un papel blanco pero impreso, siempre impreso, que debe ser además firmado de puño y letra, o sea, no sirve el timbre, por si acaso, y tiene como finalidad de que el farmacólogo sepa, el químico farmacéutico sepa que tiene que expender una dosis máximo por un mes, y que además tengo que retener el papel para que el paciente no vaya después a buscar más a otra farmacia, etc. Este es el clásico aquí de los fármacos con control psicotrópico y de los antibióticos. Después tenemos, por último, la receta cheque, que existe dentro de los hospitales, que nos permite comprar fármacos que solo se expenden dentro del hospital, pero también tenemos la receta cheque café, que nos sirve para vender medicamentos que tienen un control alto de psicotrópicos por su actividad psicogénica, o sea, son adictogénicos, por ejemplo, la morfina o los fármacos para bajar de peso, o algunos antiepilépticos, ¿ya? Entonces, se expenden solo en algunas farmacias en donde solo reciben esta receta. La receta, además de retenerse, se toman todos los datos del paciente, todos los datos del médico y se le haga ese seguimiento, ¿ya? Y para que ustedes se hagan una idea, una receta promedio tiene que tener las siguientes indicaciones que ustedes ven ahí al frente, que es el logo, marca, etcétera, del lugar donde ustedes trabajan. No puede ser un domicilio personal, por si acaso, para que ustedes sepan. Tiene que tener el nombre del logo, o sea, hospital clínico tanto, centro médico tanto, etcétera. Tiene que tener resolución sanitaria y tiene que tener rol del Servicio de Impuestos Internos y tiene que estar bien clara la dirección. Esto puede estar allá arriba, puede estar al otro costado, pero siempre en alguna de las 4 puntas, ¿ya? Además, tiene que tener un número de folio que permita hacer el seguimiento tanto por el químico farmacéutico como por el cartel del ISP. Y debe tener, además del folio externo, tiene que tener un folio interno que se relacione con el folio de ustedes, ¿ya? ¿Cuántos han recetado dentro de este centro médico? ¿Cuánto llevan? ¿Cuánto continuo? Etcétera, ¿ya? Tiene que tener la fecha en la cual se expendió, se entregó la receta, tiene que tener, si es un servicio, tiene que tener el servicio, si no es servicio, entonces no, ¿ya? Tiene que tener el nombre del paciente y debe incluir al menos el nombre y 2 apellidos, ¿ya? Tiene que tener el RUT del paciente y tiene que ser legible, y tiene que indicar el tratamiento y la cantidad de días de tratamiento, 1 semana, 7 días, 15 días, 21 días, bla, ¿ya? El medicamento puede tener o no tener el nombre comercial, no es obligatorio la marca comercial, ¿ya? Que nadie les mienta en eso. Lo que sí tiene que tener por obligación es el nombre genérico. El nombre genérico es el nombre del fármaco que no depende de una marca. Por ejemplo, cuando yo les digo paracetamol, ahí está correcto paracetamol. Pero si ustedes le ponen Bioforte no sé cuántito, eso puede ir o no puede ir. Yo les digo, siempre pongan el genérico, porque el genérico es mucho más barato para el paciente para poder comprarlo. Las marcas comerciales o de fantasía tienden a ser muy caras, ¿ya? Después tiene que venir el formato del medicamento, paracetamol 500 miligramos, ibuprofeno 400, ¿ya? Alprazolam 5, etcétera, con el gramaje, miligramos, gramos, litros, etcétera. Eso ustedes lo van a ir viendo con los años, no se los van a aprender ahora, no pido eso tampoco, pero con los años los van a ir viendo, ¿ya? Y después viene la indicación que ustedes le dieron. Tomar una tableta cada 12 horas durante 3 días, por ejemplo, que es lo que dice ahí. Tomar una cápsula una vez al día por un mes. Tomar una cápsula, una en la mañana, media a mediodía, una en la tarde, por 12 días. Ahí ustedes tienen que decidirlo según el conocimiento que ustedes han adquirido. Y finalmente, especialmente si trabajan en los servicios de salud público, además tienen que indicar cuántas tabletas debe tomar el paciente, cuánto es lo que se tiene que expender, 1 caja, 2 cajas, 30 pastillas, 20 pastillas, etcétera, ¿ya? Especialmente si tiene control psicotrópico, donde se tiene que escribir a puño y letra 1 caja, 2 cajas, porque si no al paciente no le van a pasar los medicamentos. Después de eso tiene que tener el nombre, el RUT y el rol de ustedes, ¿ya? Si están colegiados, el rol colegiado. Si no, el RUT de ustedes, más la firma, más el timbre. Y eso es toda la información que tiene que ir. La verdad es que no les puede quedar como lo que está ahí al frente. Bajo ningún punto de vista lo tienen prohibido, ¿ya? Para que ustedes sepan. Ya chicos, he terminado con lo de hoy. Recuerden que vamos